Bien, continuamos con la periodificación de la civilización andina prehispánica. Cuando hablamos de la periodificación andina prehispánica, tenemos dos formas de verla o dos teorías importantes. La primera y la más utilizada es la del profesor John Rowe, de la Escuela de California, que está convencido de que la única forma de cambios en el sistema de periodificación para pasar de un periodo a otro es a través de la cerámica. Él dice que cuando veamos que la cerámica se expande, o sea, que la encontramos en mayor cantidad de espacios, entonces estamos frente a un horizonte. Y cuando veamos que la cerámica se ha estancado en un solo lugar, estamos en un periodo llamado intermedio. Por otro lado, tenemos la teoría del profesor Luis Guillermo Lumbreras. Y el profesor Lumbreras asegura que no es la cerámica la que define los cambios en la periodificación, sino que básicamente para él son los cambios de desarrollo económico. Cuando la economía se expande, estamos frente a un periodo de desarrollo panperuano o panandino, y cuando la economía se contrae, estamos en un periodo regional. En cuanto a la periodificación como proceso, vamos a hacer un pequeño esquema y en él vamos a ubicar una línea de tiempo. Mira. Vamos a juntar las dos teorías. Lo primero que vamos a ver es el inicio, desde la llegada del hombre a América. Imaginemos que el hombre llega desde cualquier parte del mundo a América y el primer asentamiento que el hombre tiene en el Perú es el periodo lítico. Luego viene el periodo arcaico, que se divide en dos: arcaico inferior y arcaico superior. Hasta que llegas al arcaico, hasta ahí hacemos un corte. ¿Por qué? Porque después del arcaico superior aparece un elemento que va a cambiar o transformar las vidas de esas sociedades. ¿Qué va a aparecer? Va a aparecer la cerámica. Cuando aparece la cerámica, aparecen las altas culturas. Ya sabes, sinónimo de cultura es cerámica. En el periodo lítico, recuerda, el hombre recién ha llegado de cualquier punto del mundo a América. Ha llegado con las mismas características que las que tenías en el periodo paleolítico. ¿Recuerdas cuál es la que teníamos en el periodo paleolítico? Sencillo, teníamos que el hombre era nómade. Vivía en cuevas, se agrupaba en bandas. El hombre era de una economía de tipo, una economía de subsistencia, basada en la caza, la pesca y la recolección. Una vez que el hombre está en el periodo lítico, hay un cambio en su forma de ver la naturaleza, de dominar la naturaleza. Aparece el periodo arcaico, que es un periodo de tránsito, y en el periodo arcaico tienes al arcaico inferior. El arcaico inferior es muy parecido en características al mesolítico. Y en el mesolítico aparecen dos cosas importantes. Aparece la horticultura y la domesticación de animales. El arcaico superior, por su parte, es muy parecido al neolítico. En el neolítico aparece una frase importante, recuerda, aparece la revolución neolítica, que tiene dos elementos importantes: la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también aparece la famosa revolución urbana, es decir, la aparición de centros urbanos. Bien, hasta ahí llega el periodo
lítico y arcaico. En este periodo lítico no hay otra posibilidad para hacer las herramientas que la piedra. Y en el arcaico no hay otra posibilidad de hacer herramientas o de hacer utensilios más que de piedra y mate. El mate, ya sabes, es esta forma en la cual tú empiezas a secar los zapallos, empiezas a secar las calabazas. No solamente lo utilizas para el consumo de sus alimentos, sino también la utilizas para guardar cosas, llevar agua, lo que tú ahora conoces como los recipientes de la zona norte. ¿Los has visto? Esos que parecen de madera, no son madera, son mate. Después de la aparición de la cerámica, según John Rowe, aparecen las altas culturas. Aparecen los horizontes y los intermedios. Entonces, vamos, primer horizonte. En el primer horizonte, tú vas a encontrar una dificultad. Y la dificultad es que si John Rowe lo llama horizonte, Lumbreras lo llama formativos. Y aparece el formativo inicial, el formativo medio y el formativo final. Es el mismo periodo, solo que uno lo pone como horizonte y el otro lo pone como formativos. Lo que más te importa a ti de este periodo llamado primer horizonte o dividido en formativos es el formativo medio, porque también es llamado el formativo síntesis, en donde encuentras a la más grande, a la única, a la más importante, la cultura matriz del Perú, Chavín. Chavín. Después del primer horizonte, recuerda, está dentro de él el formativo medio y el formativo final, que tienes como protagonista a Paracas en sus dos versiones, cavernas y necrópolis. Una vez que termine el primer horizonte, aparece un periodo de contracción de la cultura, un periodo regional. Siempre es expansivo regional, expansivo regional, expansivo regional. Aparece el primer intermedio. En el primer intermedio, todas las sociedades son pequeñitas, chiquititas. Ahí aparecen 4 importantes para ti. Aparece Moche, Nazca, Tiahuanaco y Huarpa. Estas de acá son también llamadas las sociedades hidráulicas más importantes del primer intermedio, o también este periodo es conocido como el periodo de los maestros artesanos. Después del primer intermedio llega el segundo horizonte. El segundo horizonte es el producto de las luchas entre estos pequeños. Aquí vamos a encontrar a Tiahuanaco en su versión adulta y a Huari. Ellos dos van a competir por el poder. Huari va a ser el más importante de este periodo. ¿Por qué? A diferencia de Tiahuanaco, Huari sí tiene ejército. Y cuando tiene ejército se puede expandir de manera más rápida. Por otro lado, Huari comete un error. Y su error es expandirse a través de sus ciudades cabeceras de región. Como él ya no puede controlar todo ese espacio, explota en 1000 pedazos, en 1000 pedacitos, y cada pedacito pasa a formar parte del segundo intermedio. En el segundo intermedio, todos los que formaron parte de Huari y los que formaron parte de Tiahuanaco van a ser como liberados o regionales. En el segundo intermedio, yo sé que el segundo intermedio te pone un poco nervioso, que siempre te equivocas ahí, pero no te preocupes, porque en el segundo intermedio hay una forma fácil de recordar. En el segundo intermedio se encuentran todas las ches, menos Chavín. Vamos, Chincha, Chancas, Chancay, ¿quién más? Chimú, los Chachapoyas, los reinos aymaras
y los huancas también, y por supuesto los incas en su versión baby, en su versión chiquitita, recién han salido ¿de dónde? De la explosión que hubo en Tiahuanaco, son pequeñitos, luego comienzan a pelear, tú sabes que en un intermedio comienzan a ver quién es el más fuerte, al principio el más fuerte supuestamente eran los chancas, pero los incas lograron superarlos, cuando los incas lo superan, llega el tercer horizonte, y en el tercer horizonte aparecen los super desarrollados incas y se convierten en un imperio. Entonces, la periodificación prehispánica que necesitas está en este cuadro y completa.